tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. A esta hora nos encontramos en la presencia de doctor Ricardo Molina y Juan Carlos Polanco en el segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchas gracias, Jorge. Como siempre, cada semana aquí en la emisora con este programa sobre Gobierno Civil Bíblico. Esta es una propuesta única, exclusiva, de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Y el sistema, pues, de gobierno que propone Dios en la Biblia. No es una propuesta nuestra en ninguna manera. Es una propuesta bíblica que nosotros tratamos cada semana de diferentes ángulos. Tratamos de explicar cuán importante es entender el gobierno civil, pues, para una persona, una familia y para una nación. Le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Juan Carlos Polanco, chileno. Hola, pastor. ¿Qué más, pastor? Bien, el lunes nos quedamos cortos, ¿cierto? No nos dimos cuenta cuando ya pasó la hora y nos quedamos con ganas de seguir conversando, con ganas de seguir ahí hablando de este tema que es bien importante. Y yo creo que es uno de los temas que con los cuales el cristiano más se debe involucrar, el tema de la economía, ya que la economía es gobierno, muestra parte del carácter de Dios en sí. Entonces, nosotros los cristianos no debemos estar escépticos de eso ni alejados de esto. Debemos estar muy comprometidos y muy entendidos, tener un buen discernimiento bíblico de cómo maneja el negocio, cómo maneja la economía, cómo manejar las finanzas, los ingresos, los egresos de todo tipo de actividad. Sí, señor. Así es. Y economía, pues, tiene que ver con gobierno. Recuerda que alcanzamos a decir que la economía era el inquilino del gobierno civil. El gobierno civil es demasiado importante porque es una agencia instituida por Dios. Y claro, el gobierno civil en la parte de la economía es importante porque debe proteger los intereses de los ciudadanos. Esa es la mayor responsabilidad del gobierno civil: proteger la propiedad privada y no robar el dinero de los ciudadanos que, pues, nosotros hemos nacido y estamos enfrentados a una economía comunista, socialista, progresista, y pues llevamos, por ejemplo, aquí en Colombia llevamos 200 años en ese proceso en donde, pues, por la gente razonar, no en base a lo que dice la Biblia, pues ha escogido un sistema de gobierno incorrecto que sí garantiza ciertas libertades, pero no son todas las libertades que la Biblia delinea. Entonces, pues todo eso es lo que ha hecho que no podamos entender la libertad económica de la cual Dios propone. Y estos sistemas, pues todo lo que hacen es esclavizar al individuo y tratar al máximo de volverlo dependiente de una forma de gobierno centralista, estatista. Bueno, Juan Carlos, aquí en Colombia están pasando muchas cosas complicadas, difíciles, porque pues, estamos bajo un sistema de gobierno comunista que una mayoría de colombianos, pues, votó para probar. Querían probar lo malo, querían probar lo que es sufrir económicamente, y pues este gobierno
que eligieron es experto en crear crisis económicas, en crear crisis sociales, en crear crisis gubernamental y crisis religiosa. Oiga bien, crisis religiosa. Ahora hay una crisis religiosa porque hay un hombre en Cúcuta, un pastor de una iglesia, se llama Alfredo Sabe, y él es petrista a morir. Estuvo en los 5 que, si vienen a elegir cuál de los 5 sería el presidente y copresidente de la Colombia Humana, él estaba allí. El hombre dice que es cristiano, pero es comunista, socialista, y pues seguidor número 1 de Petro, lo apoya en todo 100%. Pues este hombre, pues negociando con Petro, hizo que Petro firmara una ley en donde se hacía un acuerdo con 8 iglesias en Colombia para que estas iglesias pudieran tener algunos privilegios de parte del gobierno. Un privilegio es el tener acciones civiles cuando casan a alguien, que es dar de una vez, la iglesia puede dar el registro civil de matrimonio sin necesidad de ir a la notaría, como lo hacemos normalmente. Eso, entre otras cosas, que firmaron 8 individuos que representan 8 iglesias, que la mayoría de ellas son sectas, que están alejadas realmente de la verdad. Y claro, pues lo demuestran, ¿no? Haciendo tratos, 8 iglesias que hicieron un trato con Petro. Eso significa que esas 8 iglesias son comunistas, socialistas, y que están muy de acuerdo con el sistema de gobierno que los rodea. Pues así estamos en esa dinámica ahorita, y lo más triste es que muchos pastores cristianos están mendigando. ¿Y por qué a ellos sí y a nosotros no? ¿Por qué el gobierno sí les da esos privilegios a ellos y a nosotros no? Y están recogiendo firmas y están queriendo colocar problemas para que el gobierno también les dé los mismos privilegios que les dio a esas 8 iglesias, se los dé también a ellos. Bueno, muy triste la ignorancia, porque no saben que cuando se vincula uno al gobierno y comienza a recibir cosas del gobierno, el gobierno también comienza a controlar. Y pues esa es la idea, ¿no?, del gobierno comunista, y por eso es que está haciendo estragos en la religión también, causando todas estas cosas. Bueno, eso entre muchas otras cosas que ocurren. Ayer estuve escuchando acerca de la reforma pensional. Estuve por YouTube escuchando el debate de la reforma. Y pues ahí habían 8 personas. Del Senado son 13, creo que eran, y 5 de ellas decidieron no participar porque no están de acuerdo con esta reforma pensional, pero se necesitan 7 más 1, 8, para que sea la mitad más 1 y la reforma pueda avanzar. Y pues llegaron los 8, y entre los 8 llegó Lorena Ríos, la senadora de Colombia Justa Libres, y ella pues ha votado a favor de esta reforma pensional. Pues ha escogido unos artículos y dice que está apoyando unos artículos que parecen buenos, pero al apoyar a esos artículos que parecen buenos, pues también está apoyando todo el resto del paquete, que es un problema para los colombianos. Entonces, pues tenemos gente cristiana también que, por no entender la idea correcta bíblica del gobierno, está apoyando a un gobierno comunista. Y los que no son cristianos, esos sí están en la oposición total, diciendo no apoyaremos esas reformas porque esas reformas realmente no producen más libertad, sino más esclavitud. ¿Qué te parece, mi querido chileno? Exactamente. Si eres cristiano y eres comunista, no eres bíblico. Eso es como mezclar aceite con agua.
Si eres comunista y te autoconsideras cristiano, déjame decirte que no eres muy inteligente. No eres una persona que razone mucho, que conozca mucho la palabra. Es como el que dice que si eres comunista e inteligente, es imposible que seas bueno, ¿cierto? Si eres bueno y eres comunista, es imposible que seas inteligente. Pero si eres bueno y eres inteligente, es imposible que seas comunista. Son como esas tres claves que están ahí. Ellos odian el cristianismo, odian los principios bíblicos, intentan apoderarse de ellos, intentan distorsionar todo tipo de enseñanza que nos dio Jesús, que nos dieron los profetas, que nos dio la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Ellos buscan un sistema completamente corrupto, un sistema centralizado, un sistema en el que todo y todos le rindan tributo como si fuera el Dios al Estado. Y cuando vemos un Dios que descentralizó naciones, cuando vemos un Dios que te manda a no robar, a no codiciar, a que el que no trabaje, que no coma, cuando ven que Dios te hace, dice esas palabras, automáticamente se enemistan del cristianismo. Se enemistan del cristianismo porque no les conviene que la filosofía cristiana gobierne sobre las sociedades, porque son el único frente efectivo ante la ideología comunista socialista que se está apoderando de este continente. Tomemos en cuenta en el siglo pasado, la trifecta anticomunista, Margaret Thatcher, anglicana, Ronald Reagan, protestante, y el Papa Juan Pablo II, católico. Las tres personas con sus pros y sus contras fueron personas con errores, obviamente, pero algo tenían en común, que eran personas cristianas. Y sus principios estaban, dentro de todo, estaban dentro de la idea correcta y frenaron el comunismo en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque esa filosofía, la filosofía cristiana, es la única que puede frenar el avance del comunismo. Así es, por eso es que es tan atacada también, y estos sistemas equivocados de gobierno pues tratan de controlar la religión cristiana, el cristianismo, porque saben que si permiten que el cristianismo funcione en su full expresión, entonces pues va a erradicar esas ideas equivocadas. Y cuando hablamos de economía, pues erradica esas filosofías equivocadas, porque el cristianismo hace consciente al hombre de cuán valioso y cuán importante es trabajar, cuán importante es ser próspero, cuán importante es no ser dependiente de otras personas. Y entre más independiente sea económicamente, pues mayor libertad va a tener. El comunismo dice todo lo contrario, ¿no? Entre más dependa del Estado, entonces supuestamente el individuo va a estar mejor, pero es una filosofía equivocada, demostrada históricamente que aquellos que dependen del Estado son las personas más pobres, son las personas más viciosas, son las personas con más hábitos equivocados en su vida, las más haraganes, y los que cultivan y multiplican la maldad en una sociedad, porque no están pensando en trabajar, sino vivir de la miseria que el gobierno le da, y entonces el tiempo que debería invertir en producir prosperidad lo dedican a la vagancia, a la maldad, lo dedican a cualquier cosa menos a producir. Dale. Existen 150 millones de razones por la cual que te puedo dar que el comunismo no funciona nunca, es una filosofía fracasada. 150 millones, más de hecho. Sí, señor. No funciona, no ha funcionado y no funcionará. O sea que es algo ilógico seguir pensando que el comunismo va a funcionar ahora sí. Como dicen, ahora sí va a funcionar. Mentiras. Nunca ha funcionado esa filosofía, está totalmente errada. Bueno, estoy tratando de entrar por el otro
el otro, pues el laptop, porque tengo una información, pero no he podido entrar correctamente. Aunque ahí aparezco ya, pero no puedo entrar. Muy bien, vamos a ver si mejoramos un poquito para que entremos en nuestro tema hoy de economía. Esta semana estamos hablando de economía. Entonces, para entrar en nuestro tema que lo hemos denominado hoy, bienestar material. Bueno. ¿Ahí me escucha, Juan Carlos? Sí, sí, se escucha. Bueno, voy a salir de acá de este otro para evitar el feedback. Listo, aquí estamos, entonces, con un fondo, en el fondo tenemos a la suegra, mi suegra que está... ¿Ya? Bueno, entonces estaremos hablando acerca de bienestar material. Nuestro tema el lunes, pues, fue hablando de prosperidad. Estamos hablando de ser rico, estamos hablando de ser millonario y todo eso, y estamos hablando del tema de prosperidad. Definimos economía. Nosotros definimos economía la vez pasada, pero yo quiero terminar con un versículo. La vez pasada, con un versículo que yo quiero comenzar hoy el tema nuestro, pues, un versículo, voy a ponerlo para que lo leamos. Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 8, versículos 18 y 19. Ahí está. Dice así. Deuteronomio 8, 18 y 19 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Bueno, ese va a ser el concepto base hoy también. Pero también quería mostrarles, porque estamos hablando de economía, quería mostrarles aquí esta diapositiva siguiente. ¿Cuál es el origen del bienestar material? Porque ese es el tema nuestro hoy, ¿no? ¿Cuál es el origen del bienestar material? Y el principio es que la bendición de una economía es la habilidad de comprar lo necesario para la vida con pocas horas de trabajo humano. Este principio, Juan Carlos, es una locura. Un principio de economía. Tú sabes que hoy en día la gente dice que no tiene tiempo porque tiene que estar trabajando todo el tiempo. No tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para pasear, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para nada, porque tengo que trabajar. Tengo que trabajar y trabajar. Y necesito dinero para esto, para lo otro. Y el afán por conseguir dinero, pues les impide disfrutar de la libertad de económica. Supuestamente, una persona que trabaja tantas horas diarias y en la semana, no descansa, hay gente que no descansa. Hay gente que tiene hasta 2 trabajos. Supuestamente, esta gente debería vivir tranquila, ¿no? En paz. Deberían disfrutar, pero hay gente que no pueden disfrutar muchas cosas, no pueden porque sus obligaciones y su deseo y su anhelo de conseguir dinero, pues no los dejan. Pero el principio aquí es que la bendición de una economía es la habilidad de comprar lo necesario para la vida con pocas horas de trabajo.
Espérate, dale un poquito a esto, un momentico, Juan, por favor, dale un poquito de esto, mientras yo hago algo aquí que tengo que hacer. La bendición de una economía es la habilidad de comprar lo necesario para la vida con pocas horas de trabajo humano. Aquí lo que Dios manda, junto con otros versículos, el tema de no afanarse, ¿cierto? El tema de no estar afanado, porque el afán por querer ganar más plata, el afán por querer cubrir los gastos económicos que muchas veces tenemos, que no los culpo, sí, a veces sí te, em, sí te estresan, sí te angustian, pero Dios nos manda a no afanarnos con eso. ¿Por qué? Porque este afán, esta preocupación es el origen, digamos, de conductas más inapropiadas que pueden terminar en corrupción, ¿cierto? Yo por afanado, por querer ganar más plata en más pocas horas, puedo corromperme, puedo hacer algo ilícito, puedo hacer algo que no va en contra de los principios de Dios. Entonces, la bendición, lo que Dios quiere decir acá, es que nosotros en sí no nos afanemos por querer trabajar todo el día. O sea, la idea es que busquemos las herramientas. Dios nos dio las herramientas en este mundo para que nosotros podamos buscar cómo poder trabajar de una manera inteligente, cómo poder trabajar de una manera frugal, digamos, cómo poder administrar bien nuestros tiempos. Porque hoy en día tenemos ¿cuántas horas de trabajo? 10 horas de trabajo, pero de las 10 realmente trabajamos ¿cuántas? 7, 5 horas, porque el resto a veces, bueno, yo que trabajé en obras de construcción, veía como mis compañeros trabajaban cuando el jefe venía, se iban, ellos se ponían a descansar, o sea, no son buenos administradores de su tiempo en sí, y eso en sí trae un desorden en la economía, trae un desorden en la administración de tu tiempo y un desorden en el sentido de propiedad. Tú no puedes, no tienes un sentido de propiedad con las cosas que ganas en sí, porque, claro, como te las ganaste sin prácticamente hacer mucho, estás como, o sea, el tema es como que no pensar de que estás trabajando como un esclavo, como alguien más, sino lo que yo hago lo administro bien y así puedo sacar un mayor provecho de los ingresos que me entran en el día a día, digamos. Claro, aquí podemos explicar también, aquí tengo la otra diapositiva que ayuda a ampliar pues la idea esta del principio, que es la habilidad para comprar. Eso significa que no es dependiente de otros económicamente. Una persona libre económicamente que tiene la habilidad de comprar, o sea, que tiene la habilidad de comprar porque tiene dinero, produce dinero, entonces es una persona que es independiente, no depende de otras personas, sino que lo que trabaja, lo que gana, entonces le da el poder para poder adquirir cosas en libertad. Y la otra palabra que usa al principio es menos horas de trabajo. O sea, que hayan menos horas de trabajo. ¿Qué significa menos horas de trabajo? Significa más dinero de sobra para apoyar la iglesia. O sea, si tú trabajas y produces lo suficiente, o sea, estás trabajando con conciencia para producir lo que se necesita o producir abundantemente, entonces eso significa que vas a tener que trabajar menos y entonces tu dinero te va a sobrar. ¿Para qué te va a sobrar dinero? Pues para apoyar la iglesia, para hacer caridad, para ir a las misiones y para ayudar a los pobres. También tener menos horas de trabajo también significa más tiempo libre para adorar a Dios y servir a otros. Incrementa la educación y disfrutar de la recreación. Estos factores aumentan la productividad. Esta idea es un poquito revolucionaria porque va en contra, es complicado entenderla. ¿Cómo así que
menos horas de trabajo. ¿Cómo así? Que más tiempo libre. Porque hay gente que gana bien y tiene horas libres, y como tiene tiempo libre, entonces dice, no, yo consigo otro empleo. O usa el tiempo libre, pues, para la vagancia o para otras situaciones. Y no lo aprovecha para enriquecer su vida, educarse, o para pasar más tiempo con la familia. En este caso, pues, como nuestra filosofía es cristiana, por eso hablamos de que entre más tiempo tenga, pues más tiempo va a tener para dedicarlo a conocer a Dios. Más tiempo va a encontrar o va a tener para poder desarrollar otra actividad en bien de la misma sociedad, ayudar a los pobres, visitar gente y poder contribuir, porque tiene tiempo, contribuir para el bienestar social. Bueno, yo quería explicar este asunto del principio de el origen del bienestar material, porque las personas quieren tener bienestar material y pues la idea de tener bienestar material es ser efectivo en la producción para que cubra las necesidades básicas del individuo, y cuando el individuo pues tiene esa capacidad de no depender de otros porque tiene estabilidad financiera, pues entonces le va a ir mucho mejor. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo también quiero llevarlos a que miremos entonces otra diapositiva con la que estamos trabajando. Vamos a ver si es esta. No es. Vamos a mirar las condiciones para que una economía sea próspera. Condiciones para que una economía sea próspera. Déjenme, les pongo la diapositiva para que nos dejemos guiar por ella. Y así avancemos. Entonces, condiciones para que una economía sea próspera. Ya hablamos nosotros, ya definimos lo que es economía. Entonces ahora, ¿cuáles son las condiciones? Ya sabemos qué economía, cuáles son las condiciones para que la economía sea próspera. Entonces debe existir un cambio interno en el corazón del individuo. O sea, esto que estamos compartiendo nosotros aquí tiene que ver con gente que acepta, que cree en Dios y que va a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, cuando una persona está con esa intención clara, entonces las cosas van a funcionar porque está alineado a la manera de Dios. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Número uno, pues que debe existir un cambio interno en el corazón del individuo. ¿Esto qué va a hacer? ¿Esto qué involucra? Pues involucra todas las áreas de su ser. La mente, las emociones, la voluntad. Y significa que, pues, quien vive en su vida es Jesucristo, y que Él transforma y produce en esta persona un carácter cristiano y produce autogobierno, y por ende, entonces, el resultado va a ser en el individuo prosperidad en la economía. Voy a explicar un poquito más adelante eso, qué significa. Entonces, miraremos esta diapositiva que está aquí, que sigue. A ver si la pueden ver bien. No la veo bien yo. Ahí está, la verdad. Entonces, vamos a mirar este camino, que cuando uno tiene la verdad del Evangelio en su vida, entonces esto lo lleva a tener ideas y creatividad al individuo, porque el individuo comienza a pensar diferente, comienza a pensar a la manera que dice la Biblia. Por lo tanto, pensar como dice la Biblia, entonces aumenta su bienestar material
y va a haber manifestaciones externas en libertad, tanto política y económica. Y por este otro lado, otra vez, la verdad del Evangelio produce en el individuo lo que hablamos antes, carácter cristiano, autogobierno. ¿Qué significa esto cuando una persona tiene un carácter cristiano o se autogobierna? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la persona cambia. ¿Cómo cambia? Las personas ya que robaban, ya no roban. Oiga bien, eso es lo que produce el Evangelio. Y una persona que no roba, pues se quita una maldición de su vida y deja de maldecir a otros robándoles, porque los maldice quitándoles su propiedad. Entonces ya una persona que no roba, una persona con una vigorosa ética de trabajo. Esta parte es tan importante, una persona que es responsable de lo que tiene que hacer, que no roba en su empresa, que cumple un horario a cabalidad y trata de producir lo que más puede en su trabajo. Otra cosa que pasa en este individuo es que es una persona que comienza a ahorrar. O sea, como ya no es un vago, ya no es una persona que malgasta el dinero, sino que trabaja con ética, entonces el dinero le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y para ahorrar. Y no solamente para ahorrar, sino también puede invertir. ¿Y invierte para qué? Pues para multiplicar lo poco o mucho que invierte. Es una persona que cambia su mente como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de que ha aceptado el Evangelio, la verdad. Su carácter ha cambiado y ahora no se deja guiar por sus emociones, sino que se autogobierna. También esta persona que procurará dejar un mejor país que el que recibió. Esa parte, esto que estaba leyéndoles aquí a ustedes, es muy importante porque muestra el camino hacia la prosperidad. ¿Cuál es el camino hacia la prosperidad? Pues que la persona deje de hacer lo malo, que la persona pueda estar con una buena ética de trabajo, que vea el dinero que le alcanza y que pueda invertir para multiplicar sus ganancias. Y una persona que hace lo correcto porque está pensando siempre en el bien de su sociedad, de su nación. ¿Y cuál es el resultado? Pues que esto se va a manifestar en la parte externa, en que va a tener más libertad y va a tener más libertad política y por ende más libertad económica. Esa es la idea del camino hacia la prosperidad, al bienestar material. Cómo tener un bienestar material, que es nuestro tema hoy. Cuando una persona no permite que los principios de Dios sean los que delineen su vida, sus pensamientos, entonces, pues la aplicación de esto es todo lo contrario, todo lo contrario. Y no aplicar estos principios, ¿qué es lo que va a producir? Pues más pobreza, más esclavitud, va a producir más vicios, va a producir, porque si una persona no cumple con su trabajo y donde trabaja, en lugar de producir, roba, eso es lo más triste que podemos ver en una sociedad en que el trabajador trata de quitar, robar a su empresa, que es la que le permite producir determinadas ganancias. Yo no entiendo esto en la mente cómo funciona, pero hay un lugar donde trabaja, hay un lugar donde puede tener determinadas ganancias para su bien y para su familia. Pero los trabajadores
en ese lugar, pues roban el lugar, no cumplen un horario, no son leales. Y esto pues produce más ruinas, porque arruinan al empleado y el empleado se arruina porque está bajo la maldición de romper estos principios esenciales, sencillos, que la Biblia enumera, como es el de ser íntegro, como es de trabajar como debe ser. Un principio básico de del bienestar material está aquí y se repite otra vez el 8º mandamiento: no robarás. Ese principio está ahí bien diseñado. Una persona, una sociedad donde el robo es parte, es el hábito, el robo es la normalidad, es una sociedad que no prospera. Lamentable, ¿no, Juan Carlos? El principio básico que la Biblia habla para el bienestar material, la libertad de una nación, es no robar. Exactamente. John Locke dice, toda riqueza es producto del trabajo, ¿cierto? Pero no todo trabajo es, podríamos decirlo, o sea, nosotros consideramos trabajo aquello que es honrado, ¿cierto? Aquello que es noble, pero el mundo considera trabajo hoy cosas que son completamente inmorales. Hasta hoy en día, hasta un ladrón cuando sale a las calles le dice a su esposa, voy a ir a trabajar. Entonces hay un versículo en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, que dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en la que os hemos mandado. O sea, el cristiano tiene una libertad absoluta de generar riquezas, pero esa libertad debe estar unida con el temor de Dios, ¿cierto? Debe estar unida con lo que Jesús, con lo que los apóstoles, con lo que Pablo enseñó acerca de cómo manejar tus ingresos, cómo manejar tu negocio, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, para nosotros no es digamos, negociable el corromperse, no puede ser negociable el hacer tratos corruptos, o digamos, no cumplir las cosas que tú haces. Yo soy cristiano y contrato a un trabajador, me tengo que pagar lo que le ofrecí, no puedo tramitarlo, tenerlo esperándolo ahí hasta quizás cuántos días más para recién poder pagarle. Entonces, es digamos, la clave para tener una economía conforme a la Biblia, y que nosotros los cristianos seamos ejemplo de eso. Que cuando hagamos un trato, hagamos un trabajo, cuando hagamos un trato o un trabajo, la gente sepa que nosotros somos de buen testimonio, somos gente honrada, gente tranquila y gente en la cual se puede confiar. Así es. Por eso, un principio o una realidad para una nación que tenga prosperidad es el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo cambia el corazón, la mente, cambia la filosofía y hace de un ladrón un hombre trabajador. Hace de una persona mentirosa, la hace que hable la verdad. Hace que una persona que es inmoral, pues camine bajo principios correctos y respete a otros. Realza el principio de la propiedad privada, realza el principio de la importancia de la vida. Entonces, el cristianismo, como trae unos principios demasiado importantes, naturales, morales, científicos, comprobados que funcionan, entonces cambia la mente del hombre y el hombre, en lugar de ver un caos frente a él, en lugar de ver todo oscuro, ve un mundo de posibilidades. Por eso es que estamos viendo aquí, por ejemplo, aquí tenemos este cuadro del bienestar material del hombre por Charles Wolfe. Él habla de los recursos naturales, de la energía humana, de las herramientas, y que esas tres cosas dan el bienestar material del hombre. Y dice que esta ecuación es aplicable a cualquier nación en el mundo. Interesante.
La diferencia radica en cómo los individuos de una sociedad cristiana ven el mundo y aplican sus energías físicas y mentales en contra de una sociedad secular. Entonces, el principio bíblico es que Dios ha dado recursos naturales al hombre. Están ahí. Ha dado energía al hombre para que pueda usar esos recursos naturales y le ha dado inteligencia para crear herramientas. Eso está ahí. Eso no hay que pedirlo al Estado, no hay que pedir una revelación, no hay que ayunar 40 días, no hay que leer 80 libros sobre economía, no necesitamos 7 claves para la prosperidad económica. No, no. Dios ha dado recursos naturales, al hombre le ha dado energía y él le ha dado la capacidad de crear herramientas. Por ende, si combina estas cosas, el resultado va a ser bienestar material humano. No es malo, esa es otra cosa, Juan, que es bueno que recalquemos aquí nosotros, porque hay una filosofía, una teología evangélica que considera que el hombre tener propiedad no es de Dios, tener bienestar no es de Dios, acumular riqueza, hablemos así, eso es del diablo. Y esa mentalidad pues ha hecho que la iglesia y los cristianos se consideren la gente más pobre, más boba, más tonta, porque pues no quieren aprovechar los recursos naturales que hay, no quieren aprovechar la capacidad, porque Dios le ha dado la capacidad a cada persona, Juan. Cada persona tiene una capacidad individual para crear su propia prosperidad. Exactamente, eso es algo que nosotros tenemos diseñado, tenemos ahí dentro de cada nosotros, tenemos la capacidad de crear, la capacidad de intentar buscar, intentar que nosotros busquemos vivir mejor, darle una mejor vida a nuestra familia, tener un mejor estilo de vida, ¿cierto? Trabajar, y el hombre siempre hace eso, o sea, el ejemplo que yo he dado siempre acá es el tema de los Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud en el norte, los dueños los dueños de las plantaciones se vieron obligados a buscarse otro tipo de método porque ya no tenían esclavos. Entonces de ahí nacieron los tractores a motor, y el trabajo se multiplicó. O sea, trabajaron mucho menos y su trabajo se multiplicó porque la máquina hacía un trabajo que hacían quizás cuántos esclavos. Entonces, en una hora, esa máquina hacía lo que no sé cuántos esclavos hacían. Pero espérate un momentito, que es importante ahí. Aparentemente, en el tiempo, entre más esclavos tuvieras, supuestamente más productividad ibas a tener. No mentiras. Tú lo has dicho. Sí, exacto, completamente mentira eso, porque el esclavo no trabaja porque porque él va a ganar algo, él trabaja porque le mandan, y si a él no le mandan a trabajar, él no va a hacer nada. O sea, la dignidad, por muy triste que lo diga, era así, la dignidad del esclavo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos este tipo de cosas, que cómo nosotros estando en plena libertad, en plenitud, ¿cierto? Prosperamos solos. Prosperamos solos. Claro. O sea, nosotros estamos hechos para prosperar en sí, sin ninguna intervención, sin ningún control de precios. Hoy día nosotros estamos siendo robados, sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque culturalmente nos han distorsionado tanto la mente de que para hoy día un impuesto no es un robo. Para hoy un precio más, que nos cobren de más en alguna cosa, no es robo. El ajuste de precios no es robo. Que te obliguen a pagar un sueldo mínimo base, echando a perder montones de pymes, montones de empresas pequeñas, tampoco es robo. O sea, es un lenguaje que ya tenemos distorsionado en sí, pero nosotros diariamente estamos siendo saqueados. O sea, el gobierno nos saquea, literalmente, y no nos Fíjate deja que prosperar. Petro salió diciendo últimamente, como el precio de la gasolina sube, y pues al subir,
todo sube. Entonces dijo, pues usen menos gasolina. Y porque está trastornado totalmente. Para terminar, pues deben leer este principio en cuanto a los recursos naturales. El principio es que el incremento de productividad consiste en producir mejor calidad de productos que aumentan la eficiencia. Lo voy a repetir y terminamos ahí. El incremento de la productividad consiste en producir mejor calidad de productos que aumenten la eficiencia. Bueno, hoy tenemos mucho que hablar, por el tiempo no nos da. Tendríamos que hablar, por ejemplo, de los productos chinos, que no, usted compra productos chinos y no le duran nada. Compra un producto chino y se le daña en el primer uso. No es producir algo que sea bueno, que aguante, para que haya eficiencia en lo que tú haces. Bueno, nos despedimos. Gracias por acompañarnos hoy. Estaremos la próxima semana con un nuevo tema que Dios nos dará para compartir acerca del gobierno civil. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy. Que estén bien. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.